Buenos días a todos. 10º RST de la plataforma sysmentor.com. No me dejan hablar del tiempo por lo que han puesto en el grupo, con lo cual no sé de qué hablar, ya me he perdido. Paramos el RST. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, no miro ni para la izquierda. No sé cómo está el tiempo. ¿Nos dejan o no nos dejan? Aquí somos unos mandados. Sí, sí, Así que, además esto, si alguno tenía interés en el parte meteorológico, la culpa es de David, con lo cual ya nunca más volveremos a hablar. Julio, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Santi? Buenos días. Yo incluso cerré las ventanas hoy Sí. para verlo de fuera. Lo que sí, Julio, también por petición de David, no escucho las sevillanas o música de tu tierra porque, no sé, pedían más alegría, no El sé qué pasa folclore aquí. popular lo dejamos para otro momento. Sí, bueno, en la próxima, farolillo, sevillana, ya sabes, como si fuera una caseta de la feria, ¿eh? A la primavera. Para la primavera, bueno, bueno. Vamos a empezar, como siempre, con nuestra estructura habitual. Si te parece, Juan, entramos directamente en IBEX. bueno, vamos a ver. Empezamos como siempre por el gráfico semanal de la izquierda, ¿no? Os acordáis que siempre intentamos encontrar en qué parte, en qué etapa del ciclo de vida de la acción se encuentra. Es decir, de esto que aprendemos en la formación, ¿no? Este es el ciclo de vida de la acción o el ciclo de vida de cualquier cosa que sea graficable, en este caso un índice, y tratamos de identificar en qué etapa se encuentra, ¿no? Sabéis que tienen unas características determinadas cada una de ellas. Y ahora mismo estamos en lo que consideramos que puede ser una etapa 2. Consideramos que, que puede ser una etapa 2, bueno, por el grado de la subida, que es enorme, ha eliminado uno, dos, tres máximos relevantes decrecientes. Y esta semana ha hecho algo que nos parece muy interesante, que es lo que comentábamos en la sección el viernes de cierre, que es esta caída muy fuerte para darse la vuelta en la misma sesión. Normalmente esto, 3 semanas después, se suele convertir en un mínimo relevante. Y si fuera así, ya tendríamos una estructura de mínimo relevante creciente. Ya tendríamos una estructura de eso, mínimos relevantes crecientes con una media de 20 ascendente, una media de 40 ascendente, y eso suele tender ya a ser una etapa 2 alcista. De momento lo voy a quitar porque ya sabéis que para que sea mínimo relevante, pues tiene que tener 3 mínimos hacia la derecha más altos. De hecho, os lo voy a poner aquí para que la gente que es nueva y que se incorpora ahora lo tenga claro. Esto es el concepto de mínimo relevante. Aquí lo tenéis. Vale, esto dentro de 3 semanas se constituirá en un mínimo relevante. Cada vez que se abre con un hueco bajista tan fuerte, ¿no? Aquí, fijaros, perdiendo el mínimo, el soporte anterior, cae con fuerza y se da la vuelta, eso suele ser preludio de continuidad alcista. Así que eso es lo que parece que va a ocurrir en los próximos días. Si vamos al gráfico diario, aquí ya lo vemos un poco más al detalle, ¿no? Vemos la apertura con hueco bajista el pasado lunes. Bueno, la recuperación total a lo largo de la semana. ¿Esperamos que continúe subiendo? Sí, la verdad que esperamos que continúe subiendo, aunque le vemos ciertas resistencias. Fijaros, ¿lo veis esta zona de congestión? Lo pongo aquí. Esta zona de congestión es donde se va a encontrar con problemas. Entonces, salvo que abriera con hueco por encima, que entonces eliminaría este problema, pues aquí le va a costar sobrepasar esta línea. Si además también si lo consiguiera, pues fijaros, tiene otra zona de congestión un poquito más arriba, en torno a los 8.250. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aunque esperamos que los movimientos en el IBEX continúen alcistas, es verdad que tiene bastante resistencia cerca. Para nosotros, ¿cuál sería el momento clave y muy interesante? Pues lógicamente cuando superará la zona de los 8.310, podríamos decir, ¿no? Dejarme ver en máximo 8.322. Venga, pues 8.330, por ejemplo. Si superara esa zona, ¿por qué? Porque fijaros el movimiento fluido que tiene hacia la izquierda. No tendría casi ninguna resistencia fuerte hasta, bueno, donde fuera bajando esta media de 200, que podríamos hablar de los 9.100 más o menos. Así que fijaros que ahí sí que habría un gran recorrido alcista. Para mí es una de las zonas claves a vigilar. Por arriba, 8.330, hacia donde creo que se va a intentar encaminar esta semana, aunque se va a encontrar con bastantes obstáculos, ¿no? En forma de zonas de congestión. Es un poco la visión del IBEX. Resumiendo etapas, Juan, en semanal y diario. Sí, en semanal tenemos una etapa 2 y aquí tendríamos una 3. Aquí tendríamos una etapa 3
que acaba de tener ya mínimos relevantes decrecientes. No podemos hablar de 4, ni mucho menos, pero es una etapa 3 o por lo menos una etapa lateral, que ya veremos si es para luego continuar alcista o para girarse hacia abajo. Tiene toda la pinta de irse hacia arriba, pero yo ahora la denomino como una 3. Dentro de lo que es el IBEX, hemos echado el ojo a una serie de acciones. Julio, ¿nos cuentas cuáles están interesantes? Mira, una de las que de los valores del IBEX que vemos más interesantes para esta semana sería BBV, ¿no? Como vemos en semanal, inició una etapa que parece 2, ¿vale? Esta vez la semanal que ha dejado la semana pasada, con una especie de bottom tail, puede que constituya mínimo relevante en la semana venidera y nos deja la vía libre para un nuevo impulso alcista, ¿no? Con objetivo en la siguiente zona de resistencia, que sería la media de 200 y el hueco dejado aquí, ¿no? La zona 480, ¿no? En diario, pues en diario vemos claramente que está en una etapa 2 que ni siquiera ha llegado a perder, ¿no? Porque este mínimo relevante de aquí, hecho el lunes pasado, el lunes 21, casi podríamos considerarlo como un retest, ¿no? De este PC1, un retest, la que no ha llegado a perder los mínimos, ¿no? Del día 11 de diciembre, ¿no? Y de ahí ha arrancado fuerza, con fuerza, la media de 20, y parece como si nos estuviera dibujando ahí un patrón 1, 2, 3, ¿no? En la primera zona de congestión, que yo creo que nos va a impulsar hacia arriba y con objetivos, como he dicho antes, primero en los máximos anteriores, la zona 430, pero posteriormente podría tener objetivo en la zona 480, ¿no? Como hemos visto aquí en semanal, ¿no? Encontraría con la media de 200 que viene bajando y esta zona, ¿no? Así que en principio la vemos interesante para esta semana. Y por la parte baja, zona a vigilar, que no pierda. Zona a vigilar, pues los mínimos del lunes, ¿no? En la zona 380. ¿Vale? Esa zona ya sí que nos haría dudar, ¿no? de esta etapa 2 ya. Resumiendo, en ambos marcos temporales, ¿qué etapa tendríamos? Etapa 2, tanto en semanal como en diario, diría yo. Nos habías comentado también otro valor que tenías ahí. Y otro valor que también es muy interesante para es Iberdrola. Tengo aquí. Vale, Iberdrola, bueno, en semanal, como vemos, la etapa 2, claramente, ¿no? Aquí tuvo un amago, ¿no? Tuvo un máximo relevante decreciente, bueno, pero que incluso amagó aquí con un checkout, ¿vale? De perder este mínimo relevante, que automáticamente recuperó y nos fuimos a la zona de resistencia, ¿no? Desde ahí está consolidando, ¿vale? Y seguramente pues la media de 20 se está acercando y yo creo que próximamente tendremos un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, pues prácticamente igual, ¿no? El precio ya está, la media de 20, arriba, abajo. Aquí nos hizo una bottom tail, desde ha empezado a racionar. Y la semana pasada nos dejó aquí este patrón 1, 2, 3 en zona de resistencia que yo creo que apunta a que va a romper próximamente. Entonces, en este caso, zonas a vigilar por la parte baja y objetivo por la parte alta. Hombre, la entrada clara aquí sería la ruptura de resistencia, ¿no? Por encima de 11.50, ¿no? Pero yo este patrón 1, 2, 3 que nos está dibujando aquí, pues casi le daría garantías de que la ruptura está cerca, ¿no? Sobre todo las medias están alcistas ya, el precio por encima. Yo creo que va a romper, si no el lunes, el martes. Entonces, bueno, la entrada clara sería, evidentemente, por encima de 12.50, ¿no? La zona de resistencia ya tendría vía libre, ¿no? Y por abajo, zona a vigilar, bueno, pues la zona, los 11.20, esa zona, más o menos. Y en este caso, en caso de ruptura de la resistencia, ¿qué objetivo tendríamos? Pues mira, si nos vamos en semanal por proporcionalidad de impulso, aquí vemos que hemos tenido un impulso, ¿no? Desde la zona 10 hasta la zona 11.50, ¿no? Hemos hecho aquí lo que llamamos una consolidación bullish, ¿vale? Pues precio objetivo sobre la zona 12.50, por ahí podríamos irnos, más o menos. Resumiendo, en marcos temporales, ¿qué etapas tendríamos? Semanal, claramente una etapa 2, alcista.
El diario, bueno, también viene de una etapa 2, está consolidando ahí el precio, y de momento yo creo que continuamos con la etapa 2 también. Sí, yo también tenía otras dos que tienen buen aspecto, que ya comentamos en el vídeo especial del IBEX que hicimos la semana pasada. La primera es Meliá. Fijaros, un sector que, bueno, aparentemente no debería estar pasando mal, pero lo veis como está girando claramente, ¿no? Veis el ciclo de vida, etapa 4, etapa 1, cuando ya empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media, y ahora está empezando una etapa 2. ¿Qué me gusta? Fijaros, lo que os decía antes en el IBEX, cada vez que hay un hueco bajista que es negado, que es anulado en la misma vela, eso es muy alcista. Es decir, todo lo que es negación de algo bajista, pues lógicamente es alcista. Y fijaros, aquí, en la semana previa había cerrado aquí, en la zona de los 5,56, y esta semana, esta pasada, abrió en 5,10. Es casi un 10% de caída. Sin embargo, ¿qué ha hecho? Cayó un poquito y ¡brum!, inmediatamente ha recuperado todo ello. De hecho, si juntáis estas dos velas, son una bottom tail. Esto suele tener un mensaje claramente alcista. Por lo tanto, Meliá, si nos pasamos al diario, que también tenemos una etapa, bueno, parece tiene dudas entre una 3 y una 2, pero bueno, viendo cómo está el semanal, pues lo podríamos llamar una 2. Para mí sería interesante Meliá si es capaz de superar los 6,08. 6,08. ¿Por qué? Porque fijaros qué recorrido tendría. Para saber el recorrido, ¿qué hacemos? Miramos hacia la izquierda, ¿no? Miramos hacia la izquierda y de mano, pues la primera referencia que nos marcamos, eso nos 7. 7, entonces es un porcentaje interesante. Por lo tanto, Meliá, interesante por encima de 6,08. Como objetivo, la zona inicial, la zona de 7, que bueno, más o menos que estamos hablando, dejadme ver, estamos hablando de, bueno, en torno a un 16% de recorrido. Esa es un poco la primera que teníamos, que puede ser interesante. ¿Zona a vigilar en el caso de Meliá? Por la zona bajista, Exacto. bueno, lógicamente el anterior mínimo relevante, que es este de aquí, que es la zona de la pérdida de esta zona, de los 4,93 o esta zona de quincenal, pues entonces sí que sería peligrosa. ¿Por qué? Por el mismo concepto que os acabo de decir. Os acabo de decir que este hueco bajista con el que abrió aquí ha sido negado. ¿Vale? Por lo tanto, es muy alcista. Si mañana, por la razón que fuera, o esta semana, perdiera otra vez todo esto, imaginaros, es porque hay una vela roja enorme, ¿verdad? Entonces estaría anulando el mensaje alcista previo. Esto es lo que denominamos el análisis vela a vela que aprendemos en la formación. Entonces, si perdiera esta zona, bueno, pues no sería una catástrofe porque nos iríamos directamente a la zona de 4. Por lo tanto, zona a vigilar sin duda alguna y línea en el suelo, como suelo decir, 4,93. ¿El siguiente valor que tenías en Sí, el mente, segundo Juan? al que le habíamos echado un ojo era Acerinox. Aquí está. Y tiene menos recorrido que Meliá, es verdad, tiene menos recorrido que Meliá. ¿Por qué? Porque fijaros, tiene cerca una zona de congestión, y la media de 200. Por lo tanto, en esta zona de aquí probablemente tenga zona de resistencia, ¿lo veis? Porque coinciden con ambas cosas. Pero es verdad que ya puede ser interesante este valor si logra superar los... A ver, pongo aquí. Si logra superar la 9,20, hablando claro, 9,20 y que se vaya, pues bueno, como objetivo inicial, lógicamente, la zona de 9,8 o 10. ¿Vale? Tiene menos recorrido, pero creo que lo puede hacer que Meliá puede ser espectacular, pero Acerinox también lo puede hacer bien. Y la línea en el suelo, pues lógicamente el anterior mínimo relevante que está en los 8,7. Ambos parecen que quieren mantener una etapa 2, sobre todo si supera este máximo, pues esta media de 20 se volverá a poner alcista y puede tener un buen recorrido hacia esas zonas que hemos comentado. Resumen de etapas en ambos marcos temporales. Etapa 2 en semanal, claro, una etapa 2 en semanal. Y en diario, pues puede ser una pauta lateral dentro de una etapa 2 también. Pauta lateral dentro de una etapa 2. Lateral alcista, ¿veis cómo los mínimos son crecientes? Lateral alcista dentro de una 2, es decir, descansando para continuar la etapa 2 alcista. Continuamos con la estructura habitual. En este caso pasamos al mercado USA.
Sí, vamos a ver los tres análisis de los tres índices que manejamos siempre en esta plataforma, que como se va incorporando mucha gente, pues siempre me gusta recordarlos. Son el lógico Standard & Poor's, que es el padre de todos, digamos. Luego está el tecnológico Nasdaq y luego está el Russell, que es el que agrupa las 2.000 acciones de pequeña capitalización en Estados Unidos. Entonces, si empezamos hablando del Standard & Poor's, lo primero que hacemos es lo mismo de antes, tratar de identificar en qué ciclo de la vida de la acción, en este caso del índice, se encuentra. A ver si está en una etapa 1, si está en una etapa 2, una etapa 3 arriba o una etapa 4 bajando. En este caso, miramos y es sencillo encontrar que tenemos una etapa 2 en este marco temporal. ¿Por qué? Porque la media de 20 es alcista, la media de 40 es alcista y la estructura de mínimos y máximos relevantes es creciente. Mínimos relevantes 1, 2, 3 es creciente y máximos relevantes 1, 2. Este es el que generó dudas, pero inmediatamente lo recuperó. Por lo tanto, etapa 2 sin continuidad, que no sabemos cuándo va a ser, pero como mínimo ya va a ser aquí arriba. Por lo tanto, es una etapa 2 en este marco temporal sin duda alguna. Si nos vamos al gráfico de la derecha, que es en diario, también os tengo marcados los mínimos relevantes. Aquí está, mínimo, 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 mínimo. Y los máximos, 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 máximos. Totalmente creciente de momento. Es verdad que parece que la fuerza está perdiendo un poco la fuerza de la tendencia y eso puede prever que no haya grandes subidas en los próximos días en este índice, pero de momento es innegablemente alcista, ¿no? Tiene toda la pinta de que se va a ir a buscar los máximos, ojo, máximos históricos, ¿lo veis? Estamos en máximos históricos continuamente y no me extrañaría nada que en las próximas semanas pues pudiéramos ver un ataque a esos máximos históricos. Está en gráfico de 20 diario, está cerca de la media de 20, por lo tanto todo está tranquilo, no está que esté explosivo, que esté muy lejos de la media, entonces que pueda haber algún tipo de riesgo, así que continuidad alcista en este marco temporal. La línea en el suelo, pues lógicamente es esta zona o incluso esta, la de los 3.000 mínimo, 3.630, por hablar en números redondos, esa sería la zona que vigilaría, que no debería perder para que la estructura alcista continuara vigente en este índice. Si nos vamos a ver el Nasdaq, aquí está, el Nasdaq 100. Tenemos una estructura muy similar, aunque la fuerza es un poco mayor en este índice. Y os voy a explicar por qué. Bueno, antes de eso, en media de 20 está alcista, la media de 40, que me valdría 50, también está alcista, y los mínimos relevantes y máximos relevantes son crecientes. No hay duda de que en semanal estamos en una etapa 2. En diario también estamos en una etapa 2, fijaros. Mínimos relevantes crecientes, los máximos relevantes también ya crecientes, bueno, cerca de la media. Perfecto, de momento está todo bien. Aquí tenemos la zona de soporte mayor, en la zona del 12.224, que utilizaría como línea en el suelo para que esta etapa 2 continuara vigente. Y todo tiene buen aspecto. ¿Por qué me gusta veo más fuerte el Nasdaq que el Standard & Poor's? Fijaros este máximo anterior. Supera con creces el máximo relevante anterior. Sin embargo, vamos a ver cómo es aquí. Aquí también lo supera, ¿lo veis? Pero veis que la diferencia es mínima. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que la fuerza en Standard & Poor's es más débil que de lo que está en Nasdaq, que está más fuerte. Entonces, es posible que, más que posible, que el Nasdaq vuelva también. Fijaros, estamos en máximos históricos también. Esta semana, pues vuelva a intentar atacar estos 12.000, a ver cuál es el máximo, 12.793,5. Bueno, pues es muy probable que esta semana veamos un ataque a esos niveles y por tanto continuidad alcista. Russell, que como os decía antes, representa las acciones pequeñitas, digamos, de Estados Unidos. Son 2.000 acciones de pequeña capitalización. Poca duda en qué marco temporal está en semanal, ¿no? Es una etapa 2 clara, sin duda alguna, muy fuerte, tan fuerte que ni siquiera deja mínimos relevantes durante la subida. Y en diario, pues fijaros, tenemos hasta las vías del tren, las famosas vías del tren, ¿no? Fijaros, esto, pues bueno, pues de momento es continuidad alcista y tenemos muchos conceptos conocidos como, por ejemplo, el de la vela roja ignorada, ¿no? Cada vez que hay una vela roja, la vela siguiente o las dos velas siguientes lo elimina, ¿lo veis? Vela roja, la vela siguiente no, en la siguiente eliminada. Vela roja, eliminada. Vela roja, en las dos siguientes, eliminada. Ahora está haciendo una vela roja y no me extrañaría que esta semana se convirtiera en VRI, que llamamos vela roja ignorada. Sí, tiene continuidad alcista y, bueno, de momento
también se une a los otros, al mensaje que nos dicen los otros dos índices, que son continuidad alcista. Por lo tanto, ese es un poco el enfoque de los mercados. Si me dijeran, oye, Juan, ¿para dónde crees que va a ir esta semana? Pues de inicio para arriba. Luego ya veremos. Vale, antes habíamos quedado en comentar una parte importante dentro de la operativa de trading, que era el control operativo. Tan importante, o yo diría incluso más, que la propia operativa en términos de patrones, de buscar patrones determinados, o identificar tendencia y todo esto, es casi más importante la gestión del riesgo. Es que en realidad esa es la clave. Tú puedes tener un ratio Sharpe, un ratio de acierto del 50%, que no es nada, es tiras una moneda, o sea, unas acciones o van para arriba o van para abajo. Es que tampoco hay muchas más opciones. ¿Puede estar lateral? Sí, vale, pero en ese caso ni ganarías ni perderías. Pero, o sea, puedes simplemente tirando una moneda podrías tener éxito. Pero ¿cuál es la clave para tener éxito de esa manera? Manteniendo el riesgo pequeñito, la R, lo que nosotros la llamamos la R, el riesgo máximo por operación. Entonces, hoy lo que vamos a presentaros es cómo yo manejo este tema a través de la control operativo de Seeds Mentor o de la escala Trading Room, que es la misma, evidentemente, lo usamos para ambos casos y que colgaremos en la plataforma para que la gente se la pueda descargar. Y lo que voy a hacer es, vamos a analizar las acciones que son interesantes, ya sabéis, 2 alcistas y 2 bajistas, y luego vamos a calcular cómo se utilizaría esta Excel para un ejemplo de ellas. ¿Te parece? Así lo vemos desde el punto de vista Perfecto, yo creo que así lo interiorizamos más. Perfecto, pues entonces lo aparto un segundito y vamos a ir viendo primero las acciones que son interesantes para esta semana o que yo veo a priori interesantes desde el punto de vista formativo. La primera de ellas se llama FBP, a ver si la veo por aquí, FBP, que es First Bancorp, que es del sector bancario del NISE, fijaros. Bueno, en semanal que tenemos, bueno, pues teníamos una etapa 4, luego una 1 y ahora está en una 2. Bien, está alcista. Perfecto. En semanal me está diciendo que el río va hacia arriba. Ok, pues yo voy a buscar un patrón para echarme a nadar hacia arriba. Y uno de los que aprendemos en la formación es el patrón que conocemos como patrón 1, 2, 3. ¿Qué se caracteriza? Se caracteriza porque la vela 1 es una vela que arranca cerca de la media, aquí la veis, y supera máximos anteriores. Aquí lo veis. La vela 2 es la que llamamos la inside bar, la vela interna, que se caracteriza porque tiene un máximo relativamente igual y se queda en el tercio superior de la vela previa, de la vela 1. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo operamos este patrón? Muy sencillo. Entramos justo en cuanto supere esta cota, los 9.30. ¿Okay? El stop lo ponemos un 1% debajo de 9,02. Esto es. Y vamos a buscar el objetivo. Para buscar el objetivo lo que hacemos es mirar hacia la izquierda, ¿no? Miramos hacia la izquierda a ver dónde nos encontramos con alguna referencia importante. Y la primera importante podríamos hablar, vamos a ver qué hay por aquí. Podría ser la zona aquí hay zona de congestión, 10-20, más o menos, 10-30, 10-20, esta zona de aquí puede ser una zona de objetivo. Vamos a ver si la pongo por aquí. Vemos aquí la zona de congestión clara. Sí, una zona de 10-20, por ahí, más o menos, un poquito más arriba quizás. Esa zona. Luego vemos el detalle, porque en el newsletter viene el detalle exacto de los lugares. Pero este sería el primer apunte, donde, como siempre, intentamos que el riesgo, que es esto, sea mucho más pequeño que la posible rentabilidad. ¿Vale? Bien, esta es la primera acción. La segunda acción es BCDA, que se llama Biocardia. Ya el nombre ya nos indica un poco por dónde van los tiros en cuanto a sector y estas cosas. Como veis aquí, si vais a la I, podéis ver a qué sector mercado y qué sector pertenece. En este caso es una acción del Nasdaq, del sector salud, biotecnología, la biotech. Y fijaros que ha hecho un patrón que estamos muy cansados de ver, lo que es muy habitual en este tipo de acciones. Es un movimiento explosivo, que explota, ¡pum!, y luego hace una caída otra vez hacia la media, y lo que estamos intentando coger es lo que llamamos la réplica. Es muy habitual que después de este terremoto haya réplicas. Y esta réplica para nosotros es lo que conocemos como un patrón de compra 1, ¿Y cómo lo utilizaríamos? Bueno, pues veríamos un patrón de compra 1. Para mí es interesante si supera los 4.19, ahí, con un stop donde, vamos a ver si lo busco aquí, pues por debajo de 3,72, pues más o menos 3,68, un 1%, ese es que le ponemos debajo, más o menos, una cosa así, ¿vale? Y el objetivo es que se vaya vamos a ver a dónde. A ver,
que se vaya como mínimo a esta zona de aquí, que es donde hay un pequeño hueco con respecto al día anterior. Por lo tanto, que se vaya a esta zona de aquí, en la zona de 5.30. ¿Veis otra vez el ratio rentabilidad-riesgo dibujado aquí, ¿no? El riesgo es muy pequeñito. Bueno, muy pequeñito. Estamos hablando de un 10,75, por tanto habría que ajustar el lote, que es lo que vamos a ver ahora. Y un potencial beneficio, bueno, pues que es más o menos del rango de esta vela, que estamos hablando de un 30,54. Vale, es un ratio más o menos 3:1 y eso es un poco lo que buscamos. Voy a aprovechar esta acción, si os parece, para utilizar la Excel de control operativo, que así lo vemos cómo funcionaría. Fijaros, voy a traer la Excel para acá. Fijaros, fecha. Bueno, vamos a suponer que fuera mañana la entrada, ¿no? 28/12/2020. El valor se llama BCDA. Bien, simplemente identificación, no tiene nada. La Excel está preparada para que solo podamos rellenar los valores que están coloreados. Los otros son automáticos. Aquí no puedo escribir. Si de hecho intento escribir aquí automáticamente me dice, oye, no, aquí no toques, que esto está programado para que no toques donde no debes, ¿no? Bien, la clave de todo, ya os lo dice los propios colores, ¿no? Es el riesgo. Nosotros tenemos que tener definido cuál es nuestro riesgo por operación. Una cantidad de dinero que en función de nuestra cartera decidamos, pueden ser 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500, claro, depende si tienes 100 millones o tienes 1 millón o tienes 5.000 euros o tienes lo que sea, ¿no? Vamos a suponer que nuestro riesgo por operación es de 300 euros, por ejemplo, por decir, ¿ok? No perdemos más de 300 euros jamás. ¿Por qué? Ponemos el stop para que eso no ocurra. Bien, en el caso de esta acción habíamos puesto, vamos a ver, habíamos puesto que la entrada era a 4 por encima de 4,19, ¿verdad? Bien, pues nada, simplemente ponemos la entrada, la ponemos que sea a 4,20. Perfecto. Entonces ya nos dice también el precio límite. ¿Os acordáis que siempre ponemos ese precio límite para saber hasta dónde podemos correr detrás de ella, ¿no? En este caso pues sería de 4,20 a 4,22. Ok. ¿Cuál sería el mínimo para el stop? El mínimo para el stop sería 3,67. Vale. Pues ponemos 3,67. A ver, lo pongo. 3,67. Mínimo para stop, ¿dónde estás? Aquí, 3,67. Entonces tu stop, como lo ponemos un 1% por debajo, ya te dice que tu stop va a estar en 3,63. Ok, 3,63. El tamaño del stop automáticamente es 0,57 y esto es un 13,49%. ¿Cuál es el objetivo? A ver, el objetivo lo habíamos puesto en 5,30. Ok, 5,30. 5,30. Aquí lo tienes. Bueno, es un ratio riesgo 2:1. Es 1,94. Ok. ¿Vale? Ese sería un poco el ratio de rentabilidad de riesgo. Aquí ganaríamos como máximo 582 euros y como mínimo, y como máximo, perdón, perderíamos 300 euros. Para que eso ocurra, la clave de esto es solo puedo comprar 529 acciones. Ni 530 ni 528. 529 acciones. De esa manera sabes que si te salta el stop inicial, tu pérdida va a ser 300 euros. Y esa es una de las maneras en las que podemos controlar absolutamente el riesgo de nuestras operaciones. Un buen trader y sostenible en el tiempo no es el que más acierta, no es el que tiene el ratio Sharpe. Tú puedes acertar muy bien un 90%. Yo si quisiera acertaría casi un 90% de las veces. Claro, ¿qué pasa? Que en cada de esas veces ganaría muy poco dinero. Si en una de ellas pierdo el 100%, no me sirve para nada. ¿Entendéis? Ese es un poco el concepto. Entonces, para mí, aparte de esta gran utilidad que tiene esto, de saber, bueno, pues en qué momento, cuántas acciones puedo comprar en cada momento, tecleando 3 datos, la clave, el valor añadido que presenta esta u otras, porque hay 100.000 Excels como estas, si las buscáis por internet, lo interesante es cuando tenéis un montón de ellas, ¿no? Aquí hay para, no sé, 10 me parece, pero si imaginaos que tuvierais 100 operaciones ya realizadas y ya cerradas. Bueno, en ese caso, la clave, la parte más importante sería aquí. ¿Qué tipo de error? En el caso de que hubiera habido error, imaginaos que falló, aquí tengo identificados todos los errores, los más habituales, seguramente no todos, pero los más habituales de los que solemos cometer. Yo a día de hoy, el que más cometo a día de hoy es entrada anticipada. Me intento pasar de listo. Digo, esto ya lo vi 50.000 veces, esto va a ocurrir así. Entro un poco antes porque así le gano un poco más y entonces hace la bolsa, te das bofetadas y te dice, vuelve a tu sitio. ¿Vale? Ese es el que más cometo ahora mismo. Pero la gente que está empezando, el que más comete es esto. Salida demasiado tardía o entrada demasiado tardía, porque va corriendo detrás del valor. Esos son los habituales.
¿Qué pasa si, imaginaos que tenemos 100 acciones, 100 entradas aquí puestas y 100 errores? Solo seleccionamos las que fallamos. 100 errores. Si de esos 100 errores, 50, por decir algo, son uno concreto, no sé, por ejemplo, entrada tardía, pues ya tienes muy claro lo que tienes que mejorar, donde tienes que focalizar para dar un salto en el trading, porque como tú elimines ese error de entrar tarde, estás eliminando el 50% de tus fallos. Fijaros el potencial que tiene, porque estarás mejorando con el trading de una manera tangible, porque sabes dónde estás cometiendo los errores. Si no, queda todo en el aire. Es muy importante escribir y registrar las cosas. Yo sé que a veces es un poco rollo, sobre todo para los que operamos mucho, pero si operas 1 o 2 veces por semana, no es, ya veis lo que tardo en rellenar esto, es nada. Entonces es muy interesante hacer este análisis el fin de semana para ir analizando, viendo atrás dónde estamos cometiendo esos errores. Y claro, luego trabajar para eliminarlos, porque lo que os digo, si de 100 errores 50 es un error, es un tipo de error, y elimináis ese tipo de error, vuestro salto en el trading será un salto cualitativo. Si además después de ese vais al siguiente que más se repite y tratáis de eliminarlo también, pues otro salto que estáis dando. Y esa es la manera de ir mejorando en el trading. ¿Que en realidad qué es? Conocerse a sí mismo, ni más ni menos, conocerme a mí mismo. Yo fallo en las entradas anticipadas. Ok, pues es ahí donde tengo que trabajar. ¿Vale? Otros trabajarán en que no fijan el stop bien. Bueno, pues eso es algo que se aprende, hay que ponerlo bien. Hay que ponerlo bien, que significa que ponerlo donde debes. Que luego te salte o no, ok, eso ya nos puede ocurrir porque la bolsa es como es, pero por lo menos ponerlo donde se debe, ¿no? No entrar demasiado dentro en el terreno de la acción o cosas de estas, ¿no? Bueno, pues esta es un ejemplo de cómo lo haríamos para el lado alcista. Vamos a ver ahora las acciones para el lado bajista y si os parece algún ejemplo para el lado corto, que no es el más habitual y a veces puede llevar a más confusión. En el lado corto, las acciones que me parecen interesantes son dos, son Stone, que es, aquí la tenemos, a través del patrón de compra explosivo bajista. Vemos el patrón explosivo alcista con ya una vela de reversión. Porque acordaros que para que nosotros entremos en una operación tiene que haber un patrón. De hecho, si entráis en la plataforma, os lo podéis descargar, este de aquí, ¿lo veis? Y aquí podemos ver algunos de los patrones habituales que utilizamos. Lo tenemos tanto para el lado alcista como para el lado bajista. Fijaros la importancia de esta imagen, que la foto la llamamos, si no hay patrón, no hay operación. Así de claro. No porque un valor nos parezca interesante, puede tener una pinta estupenda, pero como no veamos un patrón, un motivo de entrada, deberíamos mantenernos al margen, no entrar por entrar. ¿Vale? En este caso ya tenemos una top tail, que ya nos marca el cambio de poder entre el ejército alcista y los bajistas. Acordaros que los movimientos de los precios siempre son iguales. Hacen una exhalación, inhalación, exhalación y ahora tocaría la inhalación. Entonces, si eso es así, vamos a buscar un poco cómo sería la operativa en este valor. La entrada sería por debajo de los 2,52, 2,49 o 2,48, una cosa así. Stop inicial, vale, stop inicial en estos casos suelen ser muy complicados. ¿Por qué? Porque el lógico sería aquí arriba, pero claro, nosotros no podemos asumir un stop de un 17%. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una de las pistas es quizás bajar a un marco temporal más bajo, ¿no? Bajamos a un marco temporal, vamos a ver en 1 hora, a ver qué puede ser. Pues en 1 hora ya nos ayuda. Y lo podría justo por encima de esta gran vela sólida. ¿Ok? Entonces esto podría estar en la zona de 2,81 más o menos. 2,81, pues por aquí estaría 2,81, 2,82. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que se acerque a la zona de, que empiece a caer, que caiga a la zona de 20, a la media de 20 en diario. Como además aquí tiene zona de soporte menor, va a ser por encima de 1,87 seguro, pues podríamos decir la zona de, y esto va a ir subiendo, la zona de 1,90, más o menos. Esta es la zona objetivo. Otra vez veis que el ratio rentabilidad-riesgo es interesante. Arriesgas esto, que no está mal, debe ser un 10%, e intentas conseguir todo esto, que puede ser, no sé, un porcentaje importante. 23%. Bueno, pues ya tenemos un ratio de rentabilidad-riesgo positivo. Acordaros que estos patrones explosivos se llaman así por 2 razones. Uno, porque son explosivos antes, y voy a poner otra vez el gráfico en semanal, son explosivos antes, ¿lo veis? ¿Qué explosividad? ¿Con qué explosividad sube? ¿Qué grado de verticalidad? Y deben ser explosivos después. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que o la caída o es así, o muy próxima a así, no tiene que ser en un día, evidentemente, podría ser en 2 velas o 3 velas,
pero vamos, que no haya duda de que va para abajo, o como empiece a tontear con un movimiento lateral aquí, nosotros nos vamos, porque no es explosivo. ¿Ok? Y lo único que está haciendo es darle tiempo a la media de 20 a que suba. Por lo tanto, nuestro objetivo se está reduciendo. Entonces, para nosotros estos valores son de, no podríamos decir, o todo o nada, se podría decir, ¿no? O caes a plomo y me llegas al objetivo, o a poco que tontees, a poco que no hagas máximos decrecientes, yo me voy a ir. ¿Vale? Bien, esta sería la primera acción interesante. Y otra acción interesante también es por el mismo patrón, CRW, es por el patrón explosivo bajista, que lo aprendemos en el curso intermedio. Y fijaros, fácil de identificar, ¿no? Fijaros que movimiento explosivo en semanal lleva 6 semanas seguidas alcistas en semanal, no está nada mal, subiendo un cuánto, vamos a ver, subiendo desde este mínimo relevante hasta aquí, estamos subiendo un 92,72%. No está nada mal, está explosivo. Y en diario, pues lo mismo, fijaros, lleva 1, 2, 3, 4, 5 seguidas y ahora ya está empezando a tener dudas, ¿no? Y a tener riesgo bajista, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos la entrada aquí? Esta es un poco más sencilla que la anterior. ¿Por qué? Porque la entrada sería, si pierde los 219,28, pues en torno a los 219 más o menos. El stop, aquí no nos exige un stop tan grande, stop tiene que estar ahí encima. Y objetivo es que se vaya a la media de 20. Pero claro, la media de 20 va a ir subiendo, ¿verdad? Entonces miramos el gráfico hacia la izquierda y ¿qué vemos? Anda, vemos una zona de hueco. Bueno, pues esa zona es muy posible que la zona de los 193,7, 194, por ahí, esa zona, sea la zona donde si hay caída se pare. Ojo, que también buscamos movimiento explosivo, es un patrón explosivo. Por lo tanto, lo que esperamos, o lo que buscamos, mejor dicho, es que esto, si se cae, se caiga directamente. Si no se cae directamente, a la primera de cambios que veamos que hay un máximo que no es decreciente, nos vamos, anulamos, abortamos misión y nos vamos. ¿Ok? Ese es un poco el objetivo de este tipo de patrones, que son muy, muy rápidos. ¿Cómo es la gestión en este caso? A través de la hoja de control operativo. Fijaros, tiene aquí la versión alcista y en otro color tiene la versión bajista. Es exactamente igual, no tiene mayor trascendencia. Entonces, el patrón, bueno, vamos a ponerlo con uno de los dos ejemplos, con CRWD, que era el valor, aquí sería la fecha, pues nada, vamos a suponer que ocurre mañana la entrada. El patrón es el valor es CRWD, ¿ok? El precio de venta, pues habíamos dicho que es 219, creo recordar, la apertura de posiciones cortas. 219. El máximo para stop era 217, dejarme verlo en el gráfico, que así es más fácil. 227,26, ¿vale? Que nos lleva a un stop en 229,53, un tamaño de stop del 10%. Vale, y un precio objetivo que habíamos dicho que era la zona de 194, creo recordar, más o menos. 194. Bien, de momento nos dice 0 unidades. Claro, ¿por qué? Porque no tengo puesto el riesgo. ¿Cuánto es mi riesgo máximo por operación? Vamos a suponer que tenemos una cantidad más pequeña y que nuestro riesgo, lo máximo que queremos arriesgar aquí son 100 euros. Vale, pues en este caso con 100 euros deberíamos abrir posiciones cortas con 9. ¿Ok? O que fueran 200 euros. Podría comprar 19. Abrir posiciones cortas con 19. ¿Ok? Bueno, pues esta es una de las grandes utilidades, ¿no? Porque así permites que todas tus operaciones sean iguales. Porque sabes que en todas ellas tienes 200 euros de riesgo, en este caso. ¿Qué pasa? ¿Qué hace mucha gente? Mucha gente lo que hace es, tiene una operación muy buena, muy grande, vamos a suponer que tengas una cuenta de 10.000 euros pequeñita. Hay una que le mete 8.000 y otra de 2.000. ¿Y qué pasa? Que eso aquí, en la psicología, se hace muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes en uno todos los huevos metidos de la misma cesta, en una operación. Y eso conlleva un riesgo tremendo, porque como te salga mal esa operación, estás afectando al grueso de tu cartera. De esta manera, si tú aquí haces, no sé, 5 operaciones y todas ellas tienen un riesgo de 200, 5 operaciones, pues para ti son todas iguales. No tienes ningún sesgo a que si una sale mal, pues oye, pues a lo mejor las otras 4 salen bien y no pasará nada. ¿Entendéis? Eso es a lo que debemos ir. Y por recalcar lo que os decía antes, interesante, cuando tengáis una lista llena de ellas, de 100, las que 50, las que veáis, a ir analizándolas a qué tipo de error para hacer ese proceso que hablamos antes de análisis de los tipos de error, porque es la vía para mejorar nuestro trading.
Julio, compartimos pantalla y nos comentas qué es lo que tienes. Vale, primero una del estilo de las que ha comentado Juan, ¿vale? Y luego otras un poco más explosivas, la que vamos buscando un movimiento brusco. Bueno, aquí en primer lugar tenemos Pinduoduo, que es interesante, bueno, primero en semanal, venimos de una etapa 2 claramente, en la que estamos haciendo una consolidación bullish que llamamos, ¿vale? Y en la que la gran vela sólida que nos dejó el jueves parece que quiere ya arrancar, ¿no? Podríamos entrar, lo suyo sería que mañana nos hiciera una vela pequeñita consolidando esta gran subida, ¿vale? Subida que es de un 9% casi, ¿vale? Y que nos dejara aquí un patrón 1, 2, 3, ¿vale? Con cara a afrontar el ataque a los máximos, ¿no? Si no, la otra opción sería esperar a la rotura de los 163, ¿vale? Porque el movimiento después puede ser amplio, ¿no? Por proporcionar el impulso, ¿vale? Nos iríamos bastante arriba. Esta por un lado. Otra de las que tengo aquí que me parece interesante, Warhouse Group, ¿vale? Porque, bueno, en semanal tenemos también aquí claramente una etapa 2, ¿vale? Aunque este último máximo relevante no se ha quedado casi al límite, ¿no? Un poco, podríamos dar un poco por igual a este. Se apoya aquí en zona de soporte, bueno, está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vemos que igualmente en diario nos ha hecho aquí una gran vela sólida y estaríamos dibujando que sería un patrón 1, 2, 3, 4 en este caso, ¿no? Lo intentó el jueves, ¿vale? Pero se topó con la primera zona de resistencia, ¿vale? Que es el hueco, dejado aquí. Entonces, bueno, lo traigo un poco más por la rentabilidad, ¿no? Ya que, bueno, el movimiento después mínimo, si entráramos aquí en la zona esta 24.50, hay un movimiento fluido de un 23%, ¿vale? Entonces, bueno, por eso podría ser interesante. O sea, que en este caso zona de entrada y zona a vigilar. Hombre, yo aquí lo que haría es bajarme un marco temporal menor, ¿vale? Porque en teoría este día, el jueves, ya dio la entrada aquí, en teoría, aunque luego se dio la vuelta, ¿no? Pero de momento está todavía en zona asumible, ¿no? Yo aquí me bajaría a un marco temporal menor, ¿vale? Y vemos cómo la media de 200 está haciendo como un poco de freno, ¿no? A estos ataques. Entonces yo, bueno, aquí un patrón de compra 1, claramente, yo entraría con este patrón de compra 1. Stop, bueno, el stop claramente estaría en esta zona, ¿no? La zona 21.64. Y objetivo, como hemos dicho, en la zona de 30, ¿vale? Digo, objetivo, el riesgo pequeñito, pues te digo, la entrada sería a precios actuales, básicamente, si compré el patrón en horario, el patrón de compra 1, ¿vale? El stop, el mínimo de, bueno, incluso se podría apurar, incluso si hace el patrón, el stop estaría muy cerquita, pues podría estar en el mínimo de la vela del jueves. Y como objetivo, yo te digo, la zona de 30 es una rentabilidad de riesgo brutal. Vale, otra interesante, Navien, ¿vale? Aquí claramente, bueno, semanal, etapa 2, claramente, bueno, que tiene la media de 200 ahí un poco cerca, ¿vale? Que la podía frenar. Y en diario, bueno, en diario había claramente aquí una etapa 2 que había arrancado. Hizo un primer patrón de compra 1 que de momento ha fallado, pero parece que aquí las medias se estrechan, lo cual sugiere que va a haber un movimiento brusco de volatilidad y nos está dibujando aquí un patrón 1, 2, 3, ¿no? Entonces aquí la entrada clara sería a la superación de la zona 9.83, con stop la zona 9.52 y objetivo, primer objetivo en la zona 10.60, ¿vale? Como vemos también, la ecuación rentabilidad-riesgo es interesante. En tapa en ¿Vale? diario, ¿cuál sería? Que está un poquito Etapa en diario, te digo, empezó aquí la etapa 2 es un poquito confusa, ¿vale? Exacto. No es de las robustas así, pero bueno, los movimientos son amplios, vamos así. Etapa 2, aquí habría un primer patrón de compra 1 que lo ha reseteado y parece que la vela del miércoles y el jueves con el patrón 1, 2, 3 que ha dibujado parece que quiere arrancar.
Otra que me parece interesante, Lennart. Más que nada porque también me está dibujando un patrón 1, 2, 3 en semanal. ¿Vale? Una etapa 2, claramente. ¿Vale? Aquí hizo un amago, checkout, ¿vale? De romper este soporte, pero al mismo tiempo era también un patrón 1, 2, 3 en semanal, ¿vale? Que ha retesteado y ahora ha arrancado dibujando este patrón 1, 2, 3, ¿no? La entrada, bueno, yo creo que la entrada clara sería la superación del máximo relevante previo, ¿no? En la zona 82.55. Pero haciendo el análisis vela a vela, aquí tenemos una topping tail, una bottom tail encubierta, claramente, ¿vale? Yo creo que incluso se podía entrar mañana mismo, si arranca al alza, con el stop por debajo de la vela del jueves. Y objetivo es la zona de máximo, ¿vale? Que, si quiero recordar, creo que también era un movimiento, bueno, tampoco tanto, un 8%, ¿vale? Etapa en Bueno, diario que tendríamos. etapa en diario, veníamos de una etapa 2, aquí, bueno, etapa 3, etapa 4, aquí empieza una etapa 1, cortando media de 20 arriba abajo, ¿vale? Y aquí parece que ha arrancado una nueva etapa 2. Bueno, otra de las que traigo aquí me parece interesante, no por nada, sino porque me parece interesante el momento en el que está para poderse montar, ¿no? Que es Netflix, ¿vale? Netflix claramente viene una etapa 2 en semanal, ¿vale? Aquí está haciendo una consolidación, ¿vale? En diario, pues igualmente, ¿no? El precio está cortando de arriba abajo la media de 20, pero ya tiene las dos medias alcistas, ¿vale? Y nos está haciendo, ha hecho ya máximo relevante creciente diario y nos está dibujando aquí un patrón de compra 1, ¿vale? Nos ha dejado aquí una vela doji con un stop muy baratito, por así decirlo, y tendríamos la entrada aquí sería por encima de la zona 519.25, stop, zona 511 y objetivo, bueno, primer objetivo este que parece fácil y segundo mínimo que se vaya a la zona de máximo, ¿no? La zona 575. Paso a la otra sección un poco que hemos comentado, ¿no? De las empresas que buscamos un movimiento brusco, ¿no? Brusco sobre ella y ve un poco cómo sería la gestión del riesgo para incorporarnos a ella, ¿no? La primera que traigo es Sorrento Therapeutics, ¿vale? Claramente en el semanal, etapa 2, ¿vale? Etapa 2, aquí hizo un primer patrón de compra 1 semanal, ¿vale? Bueno, como venía de la inhalación de una gran vela sólida, roja, bueno, ha dado fallo y ha hecho un retest, ¿vale? Ese retest nos ha dejado un checkout con una bottom tail, ¿vale? De donde parece que ha iniciado nuevamente el impulso, ¿no? De momento, en la zona clara de entrada, de hecho yo le tengo puesto aquí una larva, en la zona 890, ¿no? Pues sería la superación en diario del último máximo relevante creciente, ¿no? Pero viendo un poco, vemos que, bueno, ya en semanal inició ya aquí venía una etapa 4, ¿vale? Etapa 1 y aquí ya inició una etapa 2, ¿no? Ya marco aquí primer máximo relevante creciente y luego aquí uno segundo, ¿no? Se ha puesto en duda aquí, pero ha sido rechazada esta gran caída, que aunque parece poco, es un 26%, ¿vale? Que ha sido frenada en la media de 200, ¿no? La media de 200 con una bottom tail. Pero lo que me llama la atención sobre todo es este hueco profesional, ¿no? Hueco profesional del día 23, ¿vale? Que es un hueco profesional de un 6,5%. Ya de por sí este día dio la entrada, ¿no? Bueno, la entrada aquí la dio antes por patrón de compra 1, ¿vale? Pero este día ya la dio solamente por el hueco profesional en sí, encima de la media de 20, ¿vale? ¿Y qué buscamos aquí? Bueno, pues vemos que hemos tenido el siguiente, una vela roja, ¿vale? Que quizás nos pueda dar la oportunidad de montarnos, ¿vale? Minimizando el riesgo de este tipo de operaciones, ¿no? Ya sabemos que en bolsa rentabilidad y riesgo son factores inversamente proporcionales. Entonces, bueno, aquí vamos a buscar un poco minimizar este riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bajamos a un marco temporal
menor, ¿no? Y vemos un poco la alineación, ¿no?, de los marcos temporales, ¿no? Realmente, mira, la entrada clara fue el día del hueco, ¿vale? Pues, un hueco justamente por encima de resistencia, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo con esta vela del jueves nos está dando oportunidad de montarnos minimizando el riesgo, ¿no? Aquí vemos que en horario ya tendríamos primer patrón de compra 1, ¿vale? Con la superación de, por ejemplo, la zona 7,95, ¿vale? Con un riesgo pequeñito, la zona 7,81 y un objetivo, bueno, el primero en la zona del máximo relevante anterior, en la zona 8,90, ¿vale? En la zona 8,90. Pero bueno, si bajamos aún más, a un marco temporal todavía menor, ¿vale? Aquí vemos un poco lo que es la alineación de los marcos temporales, ¿vale? Una vela de 5 minutos, vemos exactamente cómo esa gran caída del jueves se ha frenado en la media de 200, ¿vale? Entonces, claramente aquí vemos este marco temporal que venimos de una etapa 2, claramente, etapa 3, etapa 4, que se frena justo a la media de 200 y ahora estamos construyendo una etapa 1, el precio cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, con lo cual tendríamos entrada, en este marco temporal, entraríamos en etapa 2 a la superación de los 7,95 que hemos marcado antes. Con esto en la zona 7,81, ¿vale? Y eso, si lo extrapolamos al arco diario, ¿vale? Pues vemos que ante este mínimo riesgo podemos obtener una rentabilidad. El primer objetivo estaría en la zona 8,90, pero el objetivo principal estaría en la zona 11,50, ¿vale? Que es exactamente un 43%, ¿vale? Y ya, bueno, si le diera por hacer el segundo, pues ya sería un 140%, ¿vale? Con un riesgo mínimo. Otra del mismo calibre que tengo, ¿vale? Esta no es americana, esta es europea, que es Biofitis, ¿vale? Biofitis, ¿vale? Pues exactamente igual, ¿no? Bueno, viene de una etapa 1, ¿vale? Parece que quiere construir una etapa 2, ya ha hecho mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Las medias están alcistas ya, semanal, las dos. Y el diario, pues el diario venimos de una gran subida, un suelo redondeado, ¿vale? Y ya ha hecho un gran impulso, ¿vale? Y ahora está dibujando lo que podría ser el primer patrón de compra 1, que yo, bueno, tengo dibujado aquí esta zona porque creo que este primer patrón nos dará fallo, ¿no? La gran vela sólida con la que se inicia la inhalación, ¿no? Entonces, bueno, yo me tengo puesto aquí una alarma sobre esta zona, bueno, esta zona más bien, ¿vale? Intentando a ver si por esta zona nos diera oportunidad, ¿vale? Aquí la forma de operar sería exactamente la misma que hemos explicado antes, ¿no? Y los objetivos, bueno, primer objetivo, si cumpliera, sería la zona del máximo relevante previo, que es un 65%, ¿vale? Pero es que de momento, el siguiente objetivo que tendríamos, nos iríamos a una 250%, una auténtica barbaridad. Eso sí, lo que digo, lo complicado es montarse, cómo montarse, minimizando el riesgo. Muy bien, muchas gracias, Julio. Introduciendo esta nueva sección que vamos a ampliar dentro de la plataforma, si te parece la parte de intradía, pues abriremos un nuevo hilo donde nos traerás estas nuevas ideas de swing trading, pero con una potencialidad muy grande y un patrón acelerado de entrada, ¿verdad? O una subida acelerada, posible subida acelerada. ¿Algo más que añadir, Juan? No, no, por mi parte nada más. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a la situación de los mercados y hemos visto unas cuantas buenas operaciones para la semana que viene que, bueno, nos pueden afianzar el objetivo de ir consolidando esos conocimientos que vamos aprendiendo poco a poco. Así que por mi parte todo perfecto. Julio, ¿algo más que añadir por tu parte? No, solamente un poco eso, puntualizar lo que Juan siempre incide, ¿no? Que la misión de un trader no es adivinar el futuro, no es adivinar lo que va a pasar mañana, sino gestionar su riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, un poco eso, centrarnos en eso,
no intentar acertar, sino en gestionar bien las operaciones, que al final de cabo es lo realmente importante. Es lo que nos va a dar consistencia en el futuro. Exacto, siempre lo insistimos, no somos adivinos, no damos recomendaciones, simplemente intentamos detectar tendencias y minimizar el riesgo para que nuestra inversión sea sostenible en el tiempo. Es que no hay mucha más magia en esto, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Es que la gente a veces, a mí siempre me enseñaron una frase que me lo resume todo. Hazlo fácil, manténlo fácil. Hay gente que se complica demasiado la vida, cree que esto es, no sé, cuantas más herramientas, más coge de aquí, coge de allá. Intenta mantenerlo fácil y una de las cosas de mantenerlo fácil es manteniendo tus pérdidas pequeñitas. La herramienta que vamos a colgar este fin de semana de control operativo puede ayudar en ese sentido y bueno, os las ponemos a vuestra disposición para que la incorporéis, quien quiera, esta o cualquier otra que encontréis por internet, que seguro que las hay, pero que el objetivo es que asumáis y eso sí, asumáis en vuestro interioricéis que mantener las pérdidas a raya es el pilar sobre el que puedes construir un gran futuro de trading. Bueno, pues hasta aquí el resumen semanal de trading de esta semana. Vais a ver en pantalla ahora mismo la forma de contacto que tenéis a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, bueno, multitud de ellas. Y al igual que nuestro correo electrónico info@seedsmentor.com. Nos estamos viendo siguiente semana con nuevas ideas. Un saludo.